Bienvenido a Mundos Fantásticos, el podcast donde tú y yo ponemos la mirada en las historias de fantasía, especialmente en esos mundos fantásticos a los que nos transportan cuando las leemos en los libros. Aquí estás con Sayen y vamos a pasar juntos un ratito divertido. Este es el episodio 10 de la temporada 3 y vamos a hablar del Instalove y la ciencia del enamoramiento. Quédate conmigo y abre la puerta a Mundos Fantásticos. Este episodio lo grabé en un directo que hice en Instagram, así que lo paso directamente tal cual está, lo podéis ver también en mi Instagram porque fue de mucho valor y espero que lo podáis escuchar entero porque es muy interesante. Porque de lo que voy a hablar hoy es sobre el Instalove y la ciencia del amor, aprovechando que estamos en el mes del amor, que entre nada va a ser San Valentín. Este es pues un momento en el que todos estamos ahí con las novelas románticas a ver qué es lo que nos traen, ¿no? Y quería hablar un poco sobre estas dos cositas. Fijaos que yo no era mucho de leer romántica, pero de un tiempo a esta parte pues me he puesto a leer sobre todo a las más bestsellers, ¿no? A ver qué es lo que traen, porque yo soy más de fantasía romántica, pero cuando uno se adentra en un tema pues siempre tiene que leer sobre ese tema, ¿no? Y antes era más de fantasía, ahora fantasía romántica, pues venga, vamos a ver qué es lo que hay en fantasía romántica. Y en romántica pues me he encontrado, fijaos que es uno de los subgéneros, de los géneros que más se venden, porque es de los que más se leen, es lo que tiene mucha demanda y además la lectora de romántica suele ser lectoras muy voraces, o sea que leen mucho, consumen mucho. Y generalmente los libros de romántica tienen algunas cosas en común todas. Suelen ser libros más cortos, no demasiado largos, salvo que haya a lo mejor mezcla de géneros. Y aquí, por supuesto, estamos hablando de términos como muy generales, ¿no? De lo que hay, pues el 80% de los libros o el 70% de los libros son libros que son cortos, no son tochacos largos. También son libros que terminan con un final feliz, por supuesto. Son libros, pues eso, cuya trama principal es la trama romántica, aunque luego puede haber otras tramas ahí, ¿no? Y quería hablar sobre el Instalove. ¿Qué es el Instalove? El Instalove es cuando dos protagonistas pues se enamoran y todo sucede muy rápido, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa? Que hay tres razones por las que esto no funciona en un libro. Y fíjate que yo estoy a favor del Instalove en la vida real, ¿eh? O sea, yo con mi marido a la segunda vez que le vi ya tenía una cita y nos casamos nos comprometimos antes de llevar un año juntos, ¿no? Y o sea, que yo he vivido lo que es el Instalove, ¿no? Pero, y ahora pues somos felices, llevamos 8 años casados, tenemos 4 hijos, maravilloso. Pero en los libros no funciona. ¿Por qué no funciona? Primero porque el Instalove no es satisfactorio. ¿Qué significa esto? Pues que no se desarrolla la tensión sexual, no se desarrolla la tensión en la cual pues esos momentos en los que uno se está enamorando, ¿no? Cuando está demostrado que cuando leemos los libros en nuestro cerebro se activan las partes de los sentimientos como si los estuviéramos viviendo en primera persona. Es por eso que es tan interesante pues que los libros transmitan, ¿no? y que lleven ahí a un poquito más. Entonces cuando nos quedamos en lo superficial, pues entonces no llegamos a transmitir esto, no provocamos en el lector un cambio. Entonces eso es muy importante. Lo siguiente, primero porque no se ve creíble, o sea, segundo porque no se ve creíble. No es algo creíble, o sea, si yo veo a una persona y de repente me he enamorado, es como, a ver, pero ¿por qué te has enamorado? ¿Cuál es la razón, no? Porque está bueno, porque generalmente cuando lees estos libros, la razón que dan es que ella es súper delgada y súper sílfide, muy guapa, un pelo maravilloso, ahora se llaman las pelirrojas, pues las pelirrojas o las rubias o las que sean, y él pues está cañón y además, pues si puede ser, pues tiene mucha pasta, ¿no? O sea, esas son las dos razones por las que te has enamorado perdidamente de él y da igual todo lo que arrastre consigo.
Bueno, pues fenomenal, si es lo que quieres contar, pero se queda muy corto, ¿no? Y no mueve al lector. O sea, tú cuando escribes un libro, pues generalmente lo que quieres es al menos que transmita unos sentimientos, ¿no? Y que esos sentimientos conecten con los sentimientos del lector. Entonces esa es la tercera razón del Instalove, de por qué no funciona, porque no transmite sentimientos. ¿Qué es lo que sí funciona? Pues el a fuego lento, ¿no? El slow burn, que se llama ahora, y por eso es una de muchas veces cuando estamos viendo sinopsis de un libro de romántica, es un amor slow burn. ¿Por qué? Porque ese es un amor más satisfactorio, porque has visto cómo se ha ido gestando poco a poco, ¿no? Y entonces al lector le ha dado tiempo a enamorarse de ese personaje. ¿Por qué es tan satisfactorio en el Enemies to Lovers? Buenas, Pilar. Estaba hablando sobre el Instalove y estaba dando las razones de por qué no funciona mucho, ¿no? Seguro que tú tienes aquí muchísimo que aportar. Y decía que por qué es tan importante que en los libros de romántica el slow burn, que se llama, ¿no? El a fuego lento, el ir cociendo los sentimientos poquito a poco, ir creando la tensión poquito a poco. Y por eso decía, digo, el Enemies to Lovers, que ahora es tan famoso, ¿no? Hace un tiempo era más famoso los triángulos amorosos, ahora se llevan el Enemies to Lovers. ¿Por qué? Porque tú ves al personaje que pasa de odiar al otro, ¿no? a amarle. Entonces ese recorrido es el que nos engancha y por eso pues creo que es tan satisfactorio, ¿no? Los escritores tenemos que aprender cómo crear esa tensión sexual. Y tensión sexual no significa cómo llegan al sexo los personajes, ¿no? Empieza muchísimo antes, ¿no? La tensión sexual empieza con la mirada, la tensión sexual empieza con un roce, la tensión sexual empieza con una intimidad, una vulnerabilidad contada por uno de los personajes, ¿no? Una conexión que se crea entre los dos personajes. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Y cuando no se le dedica el tiempo suficiente, las páginas suficientes, pues la lectora probablemente pues se olvide de que pues es del interés amoroso, o sea, es que no le interesa, ¿no? Entonces, aquí yo quería hablar sobre cómo se desarrolla un enamoramiento, la ciencia del enamoramiento. Yo tengo una teoría, no sé si es verdad así en la vida real o no, pero según lo que yo he observado, cómo nos enamoramos nosotros. Y creo que hay dos ingredientes para, no hablando de un amor, o sea, más maduro, ¿no? Sino de la primera fase del enamoramiento. ¿Cuáles son los dos ingredientes? Hola Mavi, que nos hemos visto antes y ahora al revés, ahora me ves tú a mí. Estaba hablando sobre la ciencia del amor y yo comentaba que hay dos ingredientes que son muy importantes. Uno sería la atracción y otro sería la admiración. Entonces, antes de crear estos dos ingredientes, es súper importante desarrollar a todos los personajes, o sea, a los dos personajes en concreto, por supuesto, desarrollar todo el background, ¿no? Todas sus creencias limitantes, sus objetivos, sus motivaciones, sus dificultades, su conflicto interno, su conflicto externo, todo esto, ¿no? Y además yo diría que tiene que ser independiente de la trama amorosa. O sea, yo cuando escribo un libro generalmente cojo la trama del chico, la trama de la chica y la trama amorosa y las trato por separado, aunque luego tengan cosas, pues el detonante sea el mismo, cosas, ¿no?, que sean así, pero yo las trato de forma independiente. Entonces, estos dos elementos, ¿cómo funcionan? La atracción, ¿qué nos atraen? Nos atraen las cosas que nos gustan. Entonces, esa parte la tenemos muy trillada de la mayoría de las novelas románticas, ¿no? Explica esa parte por qué nos gustan, pues que los personajes estén buenorros, ¿no? Que sean muy hot. Yo también lo hago así muy bien. Tiene sentido que los personajes de nuestras novelas sean muy guapos, ¿no? Y que nuestro personaje masculino piense, pues que es la mujer única, esa es la mujer única, ¿no? O sea, ese tropo de esta chica es diferente al resto tiene sentido. ¿Por qué? Porque eso es lo que atrae. Entonces, claro, yo no me voy a fijar en una cualquiera, me voy a fijar en alguien que destaque por encima del resto
en lo que a mí me interesa, ¿no? Entonces, muchas veces esa atracción se basa en algo superficial, como es pues una tableta de chocolate, o un pelo muy largo, o es guapísima, o es guapísimo, pero otras veces, pero no tiene por qué atraernos la otra persona solo a nivel superficial, o ni siquiera solo, ¿no? O sea, es posible que haya una atracción a nivel intelectual, o a nivel emocional, a nivel de personalidad. Y lo que queremos generalmente los escritores, cuando escribimos romántica, lo que queremos es que nuestros lectores también se enamoren de nuestros personajes, que sientan lo mismo que nuestros personajes, que se emocionen, ¿no? Que tiren la toalla, que tiren la almohada, que se cabreen cuando nuestros personajes se enfadan con un malentendido y digan ¡oh!, ¿no? Que lo sientan así. Y eso no se construye solo con atracción física, eso es imposible. Entonces, no es suficiente que nos quedemos en la atracción solo en una descripción anatómica del personaje. A mí esas atracciones, claro, es que aburren. ¿Por qué? Pues porque aparte de que no son demasiado realistas, o por lo menos no es algo que se vea, ¿no?, en la vida de una forma así como muy frecuentemente, se quedan ahí como en la superficie, ¿no? No van más allá, no conectan con lo que estamos leyendo, porque bueno, conectan con mi imaginación, vale, pues me imagino a un tío buenorro, pero no me hace sentir nada, ¿no? Entonces paso al segundo ingrediente de la ciencia del enamoramiento, que es la admiración. ¿Qué admiramos? Generalmente admiramos aquello que nos falta, aquello de los opuestos se atraen, ¿no? Por ejemplo, alguien que no tiene libertad para expresarse porque es una persona así muy apocada, que le cuesta mucho salir de sí mismo, admirará a una persona que tenga, pues que sea muy abierta, que hable con todo el mundo, que tenga mucho desparpajo. Eso suele pasar en la vida real y en los libros también, ¿no? También hay tropos de estos del Grumpy and Sunshine, ¿no? El que tiene mal carácter y la que es súper, o viceversa, ¿no? Ella tiene mal carácter y él es muy abierto. Porque los opuestos se atraen. Porque, por ejemplo, si hay una persona que tiene un defecto de carácter porque, pues eso, lo que quiere es libertad, pues admirará a otra persona que tiene más libertad, ¿no? Por ejemplo. Es decir, esto es como decir que nuestros protagonistas se complementan y sacan lo mejor el uno del otro. Vale. Entonces, entendiendo esto, por eso es tan necesario trabajar la personalidad de nuestros protagonistas, porque esto es como un puzzle, ¿no? O sea, si yo tengo a mi chica que le falta esto, lo tiene él, y si a él le falta el otro, lo tiene ella, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que tener muy claro como escritores qué es lo que a ella le atrae de él y qué es lo que a él le atrae de ella. O sea, ¿por qué se han enamorado? ¿Cómo es posible que hayan surgido esas chispas? Y si nosotros lo sabemos, lo podremos transmitir. Porque yo he leído muchos libros en los cuales yo digo, ¿pero por qué te gusta esa? O sea, ¿qué tiene esa que no tienen todas las demás que te has fijado solo en ella? O viceversa. A mí estas protagonistas que ven al chico guapo y ya no saben ni atarse las cordonas me decepcionan como persona totalmente, o sea, totalmente. O sea, lo puedes entender, dices, bueno, vale, si tienes 15 años, sí, ¿no? Pero cuando ya has crecido un poquito, dices, jo, es que se me queda ahí un poco en... Mira, cuéntame algo más, ¿por qué no? Entonces quería compartir las 4 claves para escribir un romance perfecto, que yo creo que después de leer así muchos libros de romántica, yo me quedo con estas 4. La primera es trabajar primero a cada personaje de forma independiente, lo que decíamos, ¿no? ¿Cuál es el conflicto de ella? ¿Cuál es con su familia? Con, bueno, lo que sea, su conflicto externo o su conflicto interno, trabajar su motivación, trabajar su personalidad, trabajar su background, su historia, trabajar todo esto y también trabajar la de él para conocerles bien. Primera clave. Segunda clave, que la trama amorosa debe ser solo un conflicto más. Es decir, que el libro tenga más chicha. Aquí también depende de lo grande que sea, de lo gordo que sea el libro, ¿no? O de lo que puedas tú ahondar en eso. Pero siempre cabe ahí, pues eso, que la trama amorosa no sea la única, sino que haya pues más tensiones que
que intenten separar también pues a esta pareja que tenemos ahí. La tercera clave, explica cómo se sienten tus personajes. Es verdad que nosotros somos mucho del mostrar y no contar, y tenemos ese mantra, ¿no?, los escritores, pero llega un punto que es necesario contar. Incluso, ¿no? O sea, cuando hablamos de sentimientos, vale, tú tienes que mostrar cómo se siente la protagonista, pero hay veces que tú necesitas meterte dentro de su cabeza y saber cómo se siente. Entonces, el mostrar y no contar, yo creo que aquí nos ha hecho un flaco favor a los escritores, porque tendemos a mostrar mucho, pero muchas veces un sentimiento es algo tan abstracto que como no lo cuentes, a lo mejor se queda en nada, ¿no? Y a lo mejor, o sea, yo he leído libros de esto de mostrar y no contar, y de repente la protagonista hace algo que yo digo, no sé qué ha pasado aquí, ¿no? Hablando con el escritor, es que no sé qué le ha llevado a hacer tal acción. Y entonces el escritor te dice, no, es que ya se sentía así, yo, pero pues no me ha quedado claro, no me he enterado, no sé de dónde ha salido eso. Entonces, eso tiene que quedar muy claro. ¿Cuáles son los sentimientos que tiene cada uno que les hacen tomar las decisiones que toman? Y la cuarta clave es el a fuego lento. Entonces, para el a fuego lento, yo propongo una serie de escenas que se pueden desarrollar de una forma u otra, o de 1000 formas, o dividirlas en 20 escenas cada una de ellas, pero que no deben faltar, y que yo he visto que en muchos libros faltan, ¿vale? La primera es una escena donde nuestros personajes se conozcan, que eso lo tienen todos los libros. Si es el caso de personajes que se conocen de antes, pues entonces necesitaremos una escena para conocer la naturaleza de esa relación. Por ejemplo, si son amigos, pues tendremos que saber qué tipo de amistad tienen. O si son enemigos desde hace mucho tiempo, pues necesitaremos saber qué tipo de enemistad tienen desde hace no sé cuánto tiempo. Si se acaban de conocer, cómo ha sido ese primer momento, ¿vale? De tensión. Y lo que dicen algunas que saben más de esto es que generalmente que tiene que haber como un primer momento donde haya ya una tensión sexual, aunque solo sea, pues eso, una mirada, un momento, un compartir, una equivocación, un algo que tú ya digas, es este. Me comentaban, me estaban veteando a mí ahora una novela que he escrito, en la cual la narran los dos, el chico y la chica. Pero hay más chicos, ¿no? Entonces me decía uno de los veteadores, yo sabía quién era desde el principio. Y yo, pues claro que lo sabía, si es que está narrado desde dos perspectivas, ¿cómo no lo vas a saber? Lo que pasa es que el libro juega un poco con eso. Entonces, pues es normal saber quién es el objeto de interés desde el principio del libro, porque esto es romántica, esto no es suspense, no te lo dejas para el final. Entonces es así, ¿no? Entonces se necesita una escena también donde los personajes compartan un primer momento íntimo. Y íntimo no se refiere solo a una escena de sexo, y por favor no metamos una escena de sexo la segunda vez que se han visto los personajes, que yo esto lo he leído. O sea, que ya se han enamorado. Es que el otro día leí un libro donde la chica se tiraba al tío en la segunda vez, y en la tercera vez que le veía no le conocía de nada de antes, ¿vale? Y la hermana, cuando ve al interés amoroso de la hermana, se enamora y decide irse a vivir con él después de una vez. O sea, que yo decía, esto está muy cogido por los pelos, Total, que hace falta un primer momento íntimo. ¿En qué debe haber ahí? Pues incluso es posible, yo te diría que no tiene por qué ser un beso, ¿no? Un momento íntimo significa un momento donde se hacen vulnerables ambos, ¿no? Entonces es un momento donde empatizamos con ellos y ellos conectan, ¿no? Los personajes tienen que compartir cosas íntimas, porque de otro modo parecerá que los sentimientos de amor han salido de la nada, y entonces los lectores se sentirán un poco timados. En romántica, claro, es verdad, en romántica lo importante no es el qué, es el cómo, efectivamente. Fíjate que estaba leyendo yo un libro, el de
uno de estos retellings que hay ahora nuevos de Hades y Perséfone, y en el primer libro ahondan mucho en los sentimientos de ella, pero en los de él no. Terminan juntos, muy bonito, tal, y yo todo el rato diciendo, joder, los sentimientos de él, si es que yo no sé cómo se siente él, no sé cómo se siente él. ¿Qué pasa? Que en el segundo libro están ahondando en los sentimientos de él y tal. Entonces digo, vale, ahí está. O sea, necesitamos saber cómo se sienten los dos, aunque solo esté narrado desde un solo punto de vista, porque es que si no, te quedas a la mitad, Hay gente muy rápida, sí. ¿Qué más? Hará una escena también donde los personajes se confiesen los sentimientos que tienen el uno por el otro. Esto hace que la tensión deje de ser platónica y se ponen las cartas sobre la mesa. El otro personaje puede corresponder o no. O sea, aquí podemos recordar, por supuesto, a nuestro querido Orgullo y Prejuicio, cuando Darcy se declara ante Elizabeth y Elizabeth le dice, ¿pero qué dices, macho? ¿No? A que sí nos interesa en este momento en el que los personajes se confiesan los sentimientos, lo que nos interesa es saber cómo reacciona el otro. Eso es súper importante, ¿no? La reacción de los personajes, porque van a reaccionar según cómo sean ellos, según cómo tengan sus heridas, y eso es lo que nos hace empatizar con ellos, entenderles, saber por qué reaccionan así, ¿no? También necesitaremos una escena o una parte en la que los dos personajes se separen, o sea, que se ponga a prueba su amor, aunque sea de forma temporal, o sea, no tiene que ser una ruptura, no es necesario, ¿no? Pero que sí que haya un momento para que cada uno gestione su propio conflicto y aprender lo que necesitan para su propio arco de transformación. También, pues, será necesario una escena donde uno o los dos personajes prueban su amor al sacrificarse por el otro personaje. Por supuesto, todas estas escenas no son necesarias todas, ¿no? Pero sí que está bien tenerlas ahí a la vista para saber que si te falta alguna de estas, a lo mejor te queda un poco cojo el libro, ¿vale? A lo mejor, o sea, yo aquí nunca doy cosas así muy taxativas porque en la vida no es así, pero fijaos que cada una de ellas tiene su sentido. Una escena donde uno o los dos personajes prueben su amor al sacrificarse por los dos personajes. Es verdad que el sacrificio puede ser metafórico, o sea, no tienen que tirarle un tiro en la cabeza o ponerse delante de una pistola o lo que sea, ¿no? Puede poner en riesgo su propio estatus, puede poner en riesgo su puesto de trabajo, su familia, pero el amor debe ser probado, y esto es súper importante. A mí me encanta María Martínez cómo escribe, cómo tiene en cuenta todo esto. No sé si habéis leído algún libro de María Martínez, que es de romántica contemporánea, pero ella siempre tiene a un personaje con su conflicto, a otro personaje con su conflicto, elabora toda la trama romántica entre ellos, cómo se complementan, y luego les separa y ves cómo reaccionan ante esa separación, cómo reaccionan ante su propio conflicto y cómo gracias al amor son capaces pues también de salir de ahí, etcétera. Y por supuesto la última escena que faltaría, ¿no? Sería una escena donde los personajes vuelven a unirse y mostrar una pizquita, un poquito de cómo sería el fueron felices para siempre. Aunque no es obligatorio, por supuesto, un epílogo, ¿no? Pero sí ese saber de decir, ha terminado bien, ¿no? Ha terminado bien, y además en libros de romántica es que como que es casi necesario que el ha terminado bien para ellos dos juntos termine bien solo para ella también y solo para él también. O sea, que haya un arco ahí de transformación interesante. Por eso a mí me gusta la romántica. El otro día leía un libro que no era de romántica, era solo de fantasía, pero había romance entre medias, y aunque los dos personajes terminaban juntos, hola Patri, estaba ya terminando, vaya, aunque los dos personajes terminaban juntos, cada uno de ellos tenía un arco de transformación terrible. Entonces era como, esto está claro que nunca podría ser romántica, porque te deja destrozado, ¿no? Y las lectoras de romántica queremos leer finales felices, finales con esperanza, momentos en los que el amor está por encima de todo y es capaz de ayudarnos, ¿no? Cuando amamos, pues es capaz de que eso nos ayude a salir de nosotros mismos y a superar también pues todas las dificultades, todos los conflictos. Y hasta aquí lo que quería compartir. Hemos estado hablando sobre el Instalove y la ciencia del enamoramiento,
Así que luego si te interesa, Patri, sí, amor y respeto, totalmente. Es verdad, mira, es verdad que no he hablado de ello, pero si leemos libros de romántica de hace un tiempo y los leemos ahora, hay un cambio muy grande, ¿no? O sea, ahora mismo no se concibe un libro de romántica que esté a la orden del día, digo, en el cual ella no tenga que dar permiso para un beso, ¿no? O sea, no se concibe que los amores tóxicos, o por lo menos están más penados en las redes sociales, por decir de alguna forma, ¿no? Y tiene su sentido también. O sea, a mí me parece que es muy importante esto de que haya una representación no tóxica del amor. Y eso, así que nada, amor y respeto. Así que un besito y nos vemos la próxima.